en esta plática, donde en los próximos minutos vamos a estar comparando de forma clara y útil cómo se regulan, cómo operan los mecanismos alternativos de solución de controversias entre México y España, y sobre todo esto, cómo se traduce en la práctica cuando buscamos acuerdos, cuando hablamos de negociación, cuando hablamos de mediación, sus diferentes roles, etapas y resultados. Y para eso tenemos a nuestra ponente del día de hoy que nos va a estar platicando acerca de todo esto que les menciono, que me da muchísimo gusto presentarla, y es la especialista en mediación, licenciada Estefanía Fonseca, que voy a darles una breve reseña de su síntesis. Estefanía, muchísimas gracias y muy buenas noches. Vamos a dar lectura a su síntesis curricular para que la conozcan y vean todo lo que ha realizado con estos temas. Estefanía Fonseca es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, es licenciada en Comercio y Negocios Internacionales por la Escuela Bancaria y Comercial, con una trayectoria que va enfocada tanto en la mediación como en la justicia restaurativa, y también ha tenido esta participación juvenil en espacios nacionales e internacionales. Actualmente ella está realizando una maestría en mediación en la Universidad de Murcia, en España, como becaria de la Fundación Carolina. Estefanía se ha desempeñado profesionalmente en instituciones del Gobierno de México, como lo es la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ha representado a México como delegada juvenil en el Foro de Juventud del Consejo Económico y Social de la ONU. Y ha sido representante también en estos foros juveniles en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Tiene una especialización en mediación por la Universidad Nacional Autónoma de México y ha participado en programas de mediación, solución de conflictos y derecho de instituciones como el MIT, la EI Business School de Madrid y la Iniciativa para el Fortalecimiento del Estado de Derecho en México, que es la Barra Americana de Abogados, o que se conoce mejor como Abarroli México. Ha sido reconocida por su labor como formadora y asesora en competencias de mediación a nivel nacional, contribuyendo activamente a la construcción de una cultura de paz entre las juventudes. Estefanía, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, que estás desvelándote en esta noche, en esta plática. Y pues es un gusto estar aquí contigo y que nos platiques pues esa experiencia que has tenido allá en España y que nos la puedas compartir, que ahora estás estudiando allá, que si bien como vemos en tu currícula, pues has tenido este estudio en las instituciones aquí en México, y sobre todo pues que conoces perfectamente la mediación, porque pues has sido campeón estatal acá en mediación en el estado de Hidalgo, formando equipos en los concursos nacionales de mediación con Abarroli México, y pues conoces la estructura, conoces el marco normativo, y ahora estando allá estudiando pues esta maestría, pues que nos compartas toda esta experiencia y sobre todo pues que nos digas pues todos estos elementos importantes de lo que se hace en México o de lo que se hace en España. Y pues qué mejor que tú comiences y nos digas todos estos elementos. Estefanía, muchísimas gracias. Te doy el uso de la voz. Adelante. Maestro Manny, muchas gracias a usted por la presentación y por invitarme. Quiero saludarles con mucho gusto. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes el día de hoy por este espacio virtual. Está en Adult Talk, como ya dijo el maestro Manny, que vamos a tratar de centrarnos en conocer un poco más sobre la mediación y la negociación en México y en España. Para esta sesión, yo les propongo que trabajemos de la siguiente manera, con un objetivo general, que sería el poder conocer la regulación, las diferencias conceptuales y las aplicaciones prácticas que tienen tanto la mediación como la negociación en España y en México, pues para así poder comprender cuál es el impacto que estas tienen en la práctica jurídica colaborativa, que es es lo que estamos percibiendo hoy en día, con tres objetivos específicos. El primero sería distinguir las diferencias entre la negociación y la mediación, su estructura, los participantes, cuáles son los resultados, características principales. El segundo objetivo, que sería identificar las diferencias en la regulación y la operación de la mediación, tanto en España como en México. Y finalmente el objetivo número tres, que sería proponerles algunas herramientas y estrategias para propiciar la colaboración
en la prevención y la gestión de los conflictos. Entonces, sin más preámbulo, vamos a la primera parte de esta sesión, que sería conocer las diferencias entre la negociación y la mediación. Yo les pongo aquí en la lámina dos conceptos que ambos son de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de 2024 de nuestro país, México. Entonces, este documento nos dice que la negociación es este proceso por el cual las partes, por sí mismas, y fíjense, muy importante, con o sin intermediarios, plantean soluciones a través del diálogo con el fin de resolver su conflicto. Y ahí vemos en la imagen que yo les pongo que hay dos personas hablando. Ahora, del otro lado, la mediación. Aquí nos dice esta ley que la mediación es un procedimiento voluntario mediante el cual las partes acuerdan resolver un conflicto de forma parcial o total, de manera pacífica, o definir uno futuro, y también muy importante, con la asistencia de una persona tercera imparcial. Entonces, de estas dos definiciones ya nos damos cuenta que uno de los aspectos más importantes para diferenciar la negociación de la mediación es esta participación de este tercero imparcial, de esta tercera persona neutral, que va a estar asistiendo o guiando el diálogo de quienes se encuentran en este conflicto y quieren resolver conversando, ¿no? También quería compartirles que muchos autores consideran a la mediación como una negociación asistida, porque tiene una característica muy interesante y curiosa, y es que dentro de la mediación está una negociación. Entonces, no puede haber una mediación sin una negociación, pero tiene esta ventaja o esta virtud que además este diálogo lo acompaña una persona que tiene las herramientas, el conocimiento para poder estructurar mejor esta interacción y pues que así haya una mayor probabilidad de llegar a un acuerdo o a una solución conjunta. También les hice este cuadro para poder entender un poco más acerca de las diferencias que tienen estas dos figuras. Y pues vamos. Lo primero, ¿quién tiene la toma de decisión? Pues tanto en la negociación como en la mediación son únicas y exclusivamente las partes quienes pueden determinar si van a llegar a un acuerdo o no, y si llegan a ese acuerdo, en qué términos, y si es de forma total o parcial. Todo con sus condiciones. Como les decía en la lámina anterior, la figura del tercero imparcial es la característica clave que nos ayuda a diferenciar. En la negociación no es necesario que haya una tercera persona para existir el diálogo, pero en la mediación sí que debe existir esta figura del mediador, del tercero imparcial, del tercero neutral, para guiar y estructurar todo el diálogo. Ahora, pudiera parecer que ambas figuras persiguen el mismo objetivo, pero a mi manera de ver las cosas puede ocurrir lo siguiente, que en la negociación lo que estemos persiguiendo sea maximizar los intereses propios, o sea, que tratemos de ganar nosotros, que se da mucho en la competencia, y en la mediación esta siempre tiene como objetivo llegar a una solución o a un acuerdo o resolver el conflicto, sí, pero con la condición de que este acuerdo o esos términos en los que se resuelva la controversia sean de mutuo beneficio para las partes. Es decir, que todos quienes estén participando en esta controversia se sientan satisfechos con el acuerdo al que van a llegar. Y puede que eso no siempre ocurra en la negociación. Ahora, pasemos al siguiente, que es la estructura. La negociación es mucho más flexible, porque no hay términos específicos para poder llevar a cabo una negociación. Y la mediación también tiene la característica de ser flexible y la comparamos con un proceso judicial, un juicio, porque en la mediación lo que se trata es de adaptar el proceso a las necesidades de las partes, de hablar de lo que ellos quieran hablar,
de revisar alguna etapa si es necesario, ¿no? Sí se deben seguir estas etapas definidas, por lo cual tiene una estructura un poco más definida que la negociación. Entonces, se mantiene flexible, pero tiene etapas que se estructura definida. Por cuanto hace a los resultados, lo que puede pasar en una negociación es que se llega a un acuerdo o no se llega a un acuerdo, pero en la mediación, lo que les comentaba, se llega o no a un acuerdo, pero si se llega, debe ser de beneficio para todas las partes. Y ahora algo también que me parece importante, que me llama la atención, es que la negociación no está regulada. No tenemos nosotros, por ejemplo, una ley de negociación, como si tenemos leyes de mediación. Entonces, si se lleva a cabo una negociación simple, sin que se plasme después en algún instrumento público, esta negociación simple como tal no genera derechos y obligaciones y como tiene reglas definidas y específicas, depende más de los estilos de abordar el conflicto que tenga cada persona. Habrá algunas personas que sean más competitivos y quieran ganar y que el otro pierda, o sin recurso de que el otro pierda, o habrá algunas personas que por evitar ese conflicto no ahondan más, no defienden de forma más asertiva sus intereses y sus necesidades. Mientras que en la mediación, como sí hay una normativa, como sí hay una estructura, como sí tiene principios, eh, esta, este resultado de la mediación sí genera derechos y obligaciones para las partes que escriben, que sería un acuerdo o un convenio de mediación. Ahora, como les platicaba, la diferencia de las más importantes que tiene la mediación y la negociación es que en la mediación participa un tercero imparcial, denominado persona mediadora. Aquí les tengo dos conceptos. El primero es del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de Perú, y lo definen así, miren. Es un tercer neutral e imparcial que ayuda a dos o más personas a comprender el origen de su diferencia, conocer las causas y consecuencias de lo ocurrido, confrontar sus visiones y a encontrar soluciones para resolver conflictos. Lo que me gusta mucho de esta definición es que no solo se centra en resolver el conflicto, en encontrar una solución, sino que busca conocer las causas, entender la visión de la otra persona, y todo esto facilitado por el mediador. Entonces, en sí, esto ya es de mucho beneficio para aclarar la controversia entre las partes. Y yo soy fiel creyente de que aclarando cómo sucedieron las cosas, es mucho más fácil llegar a una solución. Y abajo está una definición de una persona facilitadora de la Ley General de Más de 2024 de México, que dice es aquella persona física certificada cuya función es propiciar la comunicación y la denuncia para la solución de controversias de las partes a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Desde la mediación, pues será una persona mediadora, si es conciliación, será conciliadora. Y algo que también me llamó mucho la atención es que en España, para poder ser una persona mediadora, es necesario inscribirse en un registro, pero también pagar un seguro o una garantía de responsabilidad civil, porque si esta persona mediadora no hace eso y no tiene su seguro de responsabilidad civil, porque es grave, es una negligencia grave y podría inclusive anular los procesos de mediación en los que tenga participación. Y si tuviera algún error o incurriera en alguna falta de actuar como persona mediadora, procedería una responsabilidad patrimonial directa contra esta persona mediadora. Creo que es algo que todavía no tenemos así estructurado en México, que es una característica que encuentro interesante, particular, diferente de esta persona mediadora. Pero fíjense lo importante que es el papel del mediador, pues venga la redundancia, en la mediación, que tiene que cumplir con todos estos requisitos para poder participar. Ahora, muchas veces confundimos qué es lo que puede hacer una mediadora, un mediador y lo que no puede hacer. Lo que yo quiero decirles es que
las personas mediadoras no imponen soluciones, mucho menos las sugieren, simplemente facilitan la comunicación. Los mediadores no son abogados, bueno, no son abogados de las partes, puede que lo sean por su formación académica, pero no se están como abogados en el proceso de mediación, por lo cual no pueden dar asesoría jurídica y tampoco son psicólogos, entonces no pueden brindar terapia psicológica dentro de la mediación. Y es que llegar a ver necesidad de esas dos asistencias técnicas, lo que tendría que hacer el mediador sería derivar con el profesional correspondiente para que se atienda en el espacio que sea pertinente y después, cuando se ha atendido, volver al proceso de mediación. Ahora, lo que sí hace una persona mediadora es que garantiza el equilibrio y la comunicación entre los dos, que le da estructura a todos los diálogos que vayan teniendo y algo muy importante, que ayuda a definir y a practicar las opciones de solución. Para esto, las personas mediadoras utilizan diferentes herramientas. Una de las más usuales son las preguntas, que pueden ser de muchos tipos, abiertas, cerradas, reflexivas, hipotéticas, para que las partes se puedan replantear a sí mismas cómo han visto el conflicto y cómo se sentiría si una persona ofrece una disculpa o pagar tal obligación. Algo que también se usa es la reformulación de mensajes negativos para transformarlos en mensajes neutrales, porque no es lo mismo que una persona esté escuchando un mensaje que le ataca, que va directamente hacia ellos, a un mensaje que se centra en cómo se sintió la otra persona cuando ocurrió lo que generó el conflicto, y qué necesita para que pueda sentirse mejor, para que este conflicto se pueda. Y también se utilizan resúmenes o parafraseos. Sabemos que las partes tienen que ser las protagonistas de los procesos de mediación, pero de tanto en tanto el mediador va recogiendo pedazos de información que son importantes y que nos va a ayudar a cubrir muy bien y a precisar cuáles son los verdaderos puntos de interés que tienen que estar en nuestro acuerdo. Ahora, eh, ya colocando esa primera etapa, quisiera hablarles de un panorama comparado, específicamente sobre la regulación, ahora ya de la mediación, tanto en México como en España. Eh, Voy a comenzar por mi país, por México. Como ustedes saben, esto empezó con la reforma constitucional de 2008 que eleva a rango constitucional los mecanismos alternativos de solución de controversias en el artículo 17, que dice que siempre que no se ponga en peligro el debido proceso, la igualdad entre las partes, los derechos de los juicios, se le tiene que dar preferencia a la solución pacífica. Y bueno, lo que sabemos también es que una gran guía o estructura para estos procesos es la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, que sí contemplaba conceptos, estructuras del proceso, la conciliación, incluía los procesos de justicia restaurativa y pues cada estado iba teniendo su ley estatal de mediación o de medios alternativos de solución de conflictos, ya con particularidades específicas. Y hasta hace muy poco que ya tuvimos finalmente una ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias en México, que pues ya recoge todos los aspectos importantes, pero además que yo le veo un aspecto muy innovador, porque ya podemos ver definiciones como transparencia algorítmica para el caso de que se lleven a cabo, por ejemplo, por medios electrónicos, que creo que va avanzando, que se está avanzando mucho a la solución colaborativa de conflictos, e inclusive creo que hay una definición de abogado colaborativo que me parece muy bien y que veo que es el ánimo también que se tiene aquí en España. Algo que yo rescato de lo que digo en las leyes de México es que los más se implementaron como un derecho humano en su vertiente de acceso a la justicia, muchos fines de justicia restaurativa en el sistema para adolescentes, en la ley de materia
de materia penal y en general en la práctica, en los procesos implementados por las personas mediadoras de México. Y por su parte, en España, la mediación está regulada en un primer momento en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es más o menos como que la constitución política de nosotros, pero de la Unión Europea. Que menciona de forma muy general, casi que no lo notas, eh, estos temas de colaboración. Por ejemplo, que se tiene que promover la cooperación jurídica y que se deben promover medios alternativos de solución del litigio. Solo lo dice así, muy, muy general. Y el espíritu de esta norma es que después cada país pueda ir adaptándolo, los jurídicos, a la ley y el normativo. Entonces, de ese tratado se desprende la Directiva 2008-52, sigue siendo de la Unión Europea, pero ya especifica un poco más a qué se refieren los medios alternativos de solución de los litigios. Ya menciona ahora sí a la mediación. Y una particularidad que tienen las directivas es que obligan a los Estados miembros de la Unión Europea a un resultado, que puede ser la descentralización del sistema jurídico, la cooperación judicial, la implementación de medios alternos, pero no te dice cómo. Te obliga a un resultado, pero no te obliga a un proceso. Y entonces, ya es la ley 5/2012, que ahora sí es de España específicamente, no para toda la Unión Europea. La ley 5/2012 es la que ya recoge todo el procedimiento de elección para el país. Y así como yo percibí la implementación de los marcos y de la mediación como una vertiente del acceso a la justicia como un derecho humano, aquí lo noto más como un impulso de como eficiencia judicial. ¿Qué pasa? Que en la Unión Europea, por la integración económica, se empezaron a dar muchos conflictos, donde había diferentes normas, diferentes sistemas jurídicos, diferentes idiomas, y se estaba conflictando mucho. Entonces, para simplificar todo ese proceso, se emitió esta directiva y, por consecuencia, las leyes correspondientes en cada país. Ahora, en cuanto a la operación, yo creo que de lo más interesante que he podido conocer aquí en España son estos temas que pongo aquí en la primera a la izquierda. Para empezar, ¿cuál sería el carácter de la mediación en la práctica? México, tenemos el voluntario, que no puede haber ningún tipo de coacción, y que encontremos el proceso de mediación. Pero en España pasa algo muy curioso, que es, sí, la mediación sigue siendo voluntaria. La mediación es voluntaria, pero en la ley 5/2012 y también en la ley 1/2025, lo que se ha empezado a notar es un fuerte impulso a la obligatoriedad. Es decir, que en España, en asuntos civiles y mercantiles, al criterio del juez, él podría derivar a mediación si es que considera que posiblemente las partes resuelvan su conflicto en ese estado. Entonces, las partes están obligadas a asistir a una primera sesión de mediación y ya determinarán si es que se quedan o no se quedan. Ahora, por control a los centros de mediación, pasa casi como en México, también hay centros públicos y hay centros privados. Sobre la fuerza del acuerdo o convenio de mediación, nosotros sabemos que si una persona mediadora está certificada, tiene esta inscripción en su registro, pues el acuerdo de mediación que emita va a tener el valor de certificada, que sería prácticamente los efectos que tendría una sentencia. Pero en España lo que ocurre es que si se trata de un convenio o un acuerdo de mediación privada, lo que tiene que hacer la persona mediadora es informar a las partes de la obligatoriedad del acuerdo, pero además comentarles que si quieren que se eleve a cosa juzgada este acuerdo, tienen que asistir
con un notario para elevarlo a escritura pública. Ahora, por cuanto hace a los tipos de mediación, igual que en México, hay mediación intrajudicial y extrajudicial, solo que aquí en España yo he notado que la mediación extrajudicial, no sé cómo lo piensa cada uno. Entonces, para mí la mediación extrajudicial es cualquier cosa antes de dictar un juicio. Podemos arreglar sobre el contrato de arrendamiento o sobre algo en una mediación privada, pero lo consideramos mucho en el ámbito jurídico todavía. Y aquí, para ellos, la mediación extrajudicial es la mediación comunitaria, la mediación en puntos de encuentro familiar, la mediación escolar, entra también, entra también. Finalmente, por cuanto hace al rol del Estado, yo noto en México un fuerte impulso institucional que se da la difusión como un derecho humano, con tintes de justicia restaurativa. Y aquí he notado un impulso un poco más reciente, que está centrado todavía mucho en la eficiencia judicial. Y lo que sí es que ciertamente veo un impulso muy fuerte y muy marcado también de organizaciones de la sociedad civil. Y aquí he visto muchas, depende de cada región, pero creo que sí tienen una presencia muy fuerte y que contribuyen mucho a esa labor mediadora. Y bueno, ahora, por cuanto hace a la operación, yo les traigo estos comentarios o estos temas que me gustaría que pudiéramos reflexionar. El primero de ellos es sobre la autonomía de las personas mediadoras, porque como les platicaba, los artículos 23 y 25 de la Ley 5/2012 nos dicen o establecen que para que un convenio de mediación privada pueda ejecutarse, tiene que forzosamente pasar por la elevación a escritura pública de un notario. No ocurre en México y que creo que en México tiene un poco más de autonomía esta figura del mediador para confiarle la ejecución de estos convenios. Ahora, una cosa interesante también, aquí les ponía yo condena de gastos y costas y sobre el lenguaje. En España hay una ley que se llama Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del servicio público. Y a simple vista parece que no tiene mucho que ver con la mediación, pero ya leyendo y metiéndonos a los artículos, estudiando, eh, encontré en las clases de este máster que una persona puede demandar el pago de los gastos y los costes de un juicio, su contraparte, y estas dos partes fueron a mediación, llegaron a una posible solución, a un posible acuerdo, esta contraparte se negó y luego en el juicio la sentencia fue muy similar. Es decir, si el juez dicta algo muy similar a lo que se iba a hacer en la mediación, eh, una de las partes puede pedir que se le exima del pago de gastos y costas del juicio, que se me hace muy, muy interesante. Y también otra cosa muy valiosa y que rescato mucho de aquí de España es que en esta ley orgánica ya no se le dice mecanismos alternativos de solución de controversias, sino que ahora se les llama mecanismos adecuados de solución de controversias. Y me parece muy apropiado y muy conveniente para irnos moviendo a esa parte colaborativa y ya no adversaria. Ahora, otra cosa interesante también que he descubierto aquí es que por la ley 5/2012, las partes, bajo, por escrito y de manera expresa, pueden renunciar al principio de confidencialidad. Y esto significaría que podrían llamar a la mediadora o al mediador a un juicio o en un proceso legal se podría ventilar lo que se comentó en la mediación, que creo que es algo que tampoco nosotros hemos experimentado hasta ese punto en México. Ahora, por cuanto hace al uso y estudio
de modelos de mediación y técnica. Esto que es muy similar, el modelo lineal, el transformativo, el circular narrativo. En eso me parece que estamos muy en el mismo nivel, en el mismo entendido. Y otra cosa curiosa también que he notado aquí es que en España veo un impulso desde la academia por permitir la mediación en casos de violencia de género. A lo mejor para nosotros en México suena muy peculiar porque no es algo que sea mediable, pero aquí lo que he visto es que se preguntan cosas como, bueno, pero si es la víctima quien está solicitando la mediación, ¿por qué le diríamos que no? No sería ir en contra de hay otras personas que dicen, bueno, podemos intentar, pero siempre previa valoración psicológica de la víctima o siempre que se garantice que no va a haber una simetría de poder o con la asistencia técnica de un psicólogo, en fin. Entonces, este debate es el que estoy encontrando aquí, que me hace muy interesante también. Y finalmente, pues que la autonomía de las partes no es igual a la eficiencia del sistema de justicia. Así como el acceso a la justicia no es siempre ir a un juicio, yo creo que la mediación no siempre está, está porque tiene que concluir muchos aspectos que son de calidad, que haya preparación, que haya mucha difusión antes de las partes de la mediación. También en la parte de operación, por cuanto hace a las etapas, miren, les coloco en estos cuadros cuáles son más o menos las etapas que seguimos en México y cuáles son las etapas que siguen aquí en España. El primero, que podría no considerarse una etapa, sino como un paso previo, pues sí, porque siempre dar la información como se solicite, o compartir, difundir, y en España se le llama como sesión informativa previa. Eh, Ahora también en México tenemos disposición preliminar, donde conocemos más o menos del conflicto, qué es lo que necesitan las partes. En España también tienen esa sesión, le llaman premediación, y es donde hacemos análisis de si este caso es mediable o no, si puede aplicar la constitución, si no es posible. Y después, en México tenemos ya como tal en la sección de migración nuestro discurso de apertura y nos vamos directo a la etapa de innovación. Pues aquí en España lo que hacen es que tienen una sesión independiente que se conoce como sesión constitutiva previa, nada, es nuestro discurso de apertura donde hablan de los principios de la innovación, cuáles van a ser las reglas, cuáles son los efectos de alcanzar un acuerdo, los derechos y obligaciones de las partes. Y también en este segmento es donde se firman los acuerdos de confidencialidad. En México nos iríamos directo a la narración, pero aquí no participa en secciones separadas. Si bien sí compartimos eso de tratar de que sea muy eficiente y que se haga en el menor número de sesiones, y veo que recomiendan mucho como este corte después de la sesión constitutiva previa y después ya se van a la etapa de explicación, que sería nuestra narración, cuando las partes digan qué fue lo que sucedió, cuál fue el origen del conflicto. Posteriormente, nosotros conocemos la etapa de identificación y clarificación de intereses y necesidades, que sería como la construcción de nuestra primera agenda, que en España le llaman situación, o situarnos, pero es exactamente lo mismo. Después nosotros tenemos la etapa de generación de opciones y después la evaluación de opciones. Lo que veo es que no dividimos la sesión de medición, no la cortamos, pero he notado que sí hay como un espacio o momentos diferentes en la generación y luego la evaluación de las opciones. Y ellos la ponen en el mismo segmento, que sería como tal negociación. Y después nosotros tenemos la construcción de nuestro acuerdo y cierre, y también en España tienen el acuerdo y el cierre.
bueno, aquí les hice otro como resumen. A mí me gustan los esquemas, que ustedes entienden mejor la información sobre qué es lo que sucede en cada una de las etapas. Le puse los nombres de aquí de España, pero bueno, en la lámina anterior ya viene como una comparativa. Y lo que se hace en las etapas de premediación y en la entrada es el contacto con las partes. Muy importante empezar a generar el clima de confianza para que puedan expresarse libremente, participan, que no se va a disminuir la información, que no se va a compartir más. Los mediadores tienen que determinar si es viable llevar a cabo una mediación de contacto. Se recopila toda la información necesaria y si quiere como idear un plan detallado de mediación, primero entiendo cómo necesitamos nosotros pensar, qué preguntas son las más importantes para las mediaciones, y posteriormente, en las fases de explicación y situación, ahora sí, es donde entramos directo al trabajo mediador. Se definen las opciones para la elaboración de la agenda y algo que estamos aquí es que llaman esta etapa la revelación de intereses ocultos, que nosotros podríamos a lo mejor encontrarlo tal vez a través de un caucus, aquí también y lo suelen hacer así. Y posteriormente en la etapa de negociación, ahora sí, la creación de alternativas de arreglo, evaluación de alternativas, siempre y cuando se hayan identificado los intereses. Se haya establecido los intereses. Por último, la suscripción de la negociación definitiva, si va a haber como un trato o no, y la redacción y obtención del acuerdo formal. Aquí sería donde las personas mediadoras en España tendrían que decir a las partes que si desean que su acuerdo se eleve a cosa juzgada, tendrían que ir a un notario para que se hagan mediante. Ahora, les pongo aquí algunos criterios para elevar la calidad de los acuerdos. A lo que les decía, me parece muy interesante también, era lo de que pueden exigir una de las partes del proceso, el pago de los costes el pago de los costes del juicio, si es que en mediación no llegaron a un acuerdo, pero se propuso una alternativa muy parecida, y se tiene que integrar toda la documentación de la gestión de mediación para que pudiera proceder esta solicitud. Y algo también interesante sobre esta ley orgánica es que además de que tiene esta innovación del cambio de nombre, de la solicitud de los gastos y costas, es que pone un nuevo estándar o un nuevo rango a los funcionarios mediadores y a los mediadores privados, que les pide que tengan un registro más detallado de los acuerdos de mediación, si es que se llegaron a acuerdos de mediación, o a las sesiones de mediación, si es que no se llegó a un acuerdo. Siempre respetando el principio de confidencialidad, pero sí, por ejemplo, antes, con la ley 5 de 2012, y antes de esta 1 de 2025, era como demostrar que nos pusimos en contacto con una de las partes y no quiso ir a mediación. Entonces, ahora, con esta ley, tienes que poner si te pusiste en contacto por teléfono, por correo, si le fuiste a buscar el domicilio, si alguien te dio alguna razón esa persona, y si te dijo que no, el motivo por el cual estableció que no quería ir a la mediación. Si se llevaron a cabo las sesiones, cuántas sesiones. Y en este último documento para la solicitud del pago de gastos y costas del juicio, se tiene que poner cuál fue la última propuesta, tal vez no muy detallada, tal vez no revelando datos sensibles, pero sí se tienen que poner más o menos, si no se llegó al acuerdo, en qué se quedó y cuáles fueron las últimas propuestas que se estaban negociando por las partes.
Ahora, por cuanto a algunas de estrategias prácticas de solución colaborativa, yo les tengo algunas propuestas que podrían servir no solo a la solución de los conflictos, sino también a la prevención. Y un consejo muy grande que yo podría darles sería la incorporación de cláusulas escalonadas en los contratos que ustedes elaboren, si son personas abogadas. Es muy sencillo incorporarlos. Hay muchos modelos en Internet y se puede pactar desde una negociación simple hasta negociación o arbitraje. Creo que se puede hacer toda la diferencia al momento de que se presente alguna controversia entre las partes. Y algo que también se puede implementar es el pactar revisiones periódicas de cumplimientos de compromisos y obligaciones, para que no se llegue a un problema ya muy desgastado o muy grave, sino que se vaya revisando en momentos reiterados en el tiempo que se esté dando ese cumplimiento para que no pase a mayores. Y si es que hay un incumplimiento antes, pues se atienda, se gestione y se pueda ver por qué no se está dando ese cumplimiento. Eh, por cuanto hace a la prevención, también podría recomendarles, si están en tipos de recursos humanos, reuniones de follow-up, de seguimiento, para ver en qué se han quedado estas estrategias, si se tomó alguna determinación, si se implementó, cuáles fueron los resultados. Eh, no les digo un manual, si pudiera haber un manual sería excelente, pero si no, tener un protocolo interno de diálogo muy claro y muy preciso, es decir, si se presenta un conflicto, con quién se tiene que tratar, en qué plazo se tiene que tratar, cuál es la respuesta que se debe esperar, si escala, cuál es el siguiente nivel al que se tiene que llevar esta problemática para que no haya confusión y no se tarde más en arreglar o gestionar. Y que lo ideal sería que hubiera áreas de mediación en instituciones o empresas, y si no hay áreas de mediación, pues sí, tal vez considerar dar un servicio de mediación. Y finalmente, por cuanto hace a la profesionalización, yo creo que independientemente de la carrera que desempeñemos o el ámbito o la materia, el uso, el conocimiento y el uso de herramientas de negociación y de mediación son de sumo beneficio para todas las áreas de trabajo. Como les decía, sobre todo en recursos humanos, que es donde se pueden presentar muchas controversias, incluso antes de que lleguen a un juicio, antes de que lleguen a la parte legal, porque he tenido conocimiento de que la mediación o los conocimientos de negociación están en las áreas jurídicas, donde realmente se necesitan, es en la parte de recursos humanos. Y por último, también siempre tratar de considerar el servicio de un tercero neutral, ya sea mediador, conciliador, árbitro, siempre antes de ir a un juicio para evitar el desgaste emocional, económico. Bueno, eh, también les propongo esta mini caja de herramientas que son en realidad postulados de la negociación basada en principios del libro de OpenAI y Yuri, que me gusta mucho. Vamos a empezar a implementar estas estrategias de negociación en nuestra práctica jurídica colaborativa. Estaría muy bien y en cualquier otra profesión. Lo primero sería centrarse en intereses y no en las posiciones. Para quienes son mediadoras, mediadores, van a conocer este icono de iceberg. Para quienes no, la idea principal es que no hay que centrarnos en lo primero que piden las personas cuando tienen un conflicto o van a un juicio, sino que debajo de esta petición, de qué quieres, hay cosas más importantes que son el por qué lo quiero y para qué lo quiero, es decir, los intereses y las necesidades. También, otra cosa que puede ayudar mucho para la negociación es generar opciones creativas. Muchas veces creemos que las cosas se hacen de una o de otra manera, pero la verdad es que no, la verdad es que hay una
escala muy amplia de grises entre el blanco y el negro y tenemos que permitirnos evaluar todo este abanico, darnos la oportunidad de explorar y de escuchar cuáles son las alternativas que tiene la otra persona ante un juicio. Ahora, separar a las personas del problema. Esto se refiere a que podemos preservar y cuidar la relación y el vínculo que tenemos con la persona si logramos separar el conflicto y verlo como algo aparte y abordarlo así como algo independiente y aparte de la relación que ya tenemos, porque en ocasiones las controversias desgastan mucho los vínculos con las personas, que es lo que tenemos que tratar de evitar. Eh, También, como les decía, una de las herramientas más valiosas, importantes, recurrentes de los mediadores son las preguntas. Y hay preguntas estratégicas, como les decía, abiertas, cerradas, reflexivas, hipotéticas, una que se llama agente de realidad para hacerle ver a la persona si lo que está proponiendo realmente lo va a poder cumplir, si realmente cubre sus expectativas, le deja satisfecho, cubre sus necesidades. Y también que muchas veces nos preguntamos el por qué, pero no muchas veces nos preguntamos ¿y por qué no? Porque podría funcionar si tenemos el ánimo y la voluntad de implementar alguna opción de solución. Finalmente, el principio de bastante y criterios objetivos. Siempre que tengamos una controversia, habrá que tratar de recurrir a la ley, al contrato que hayamos celebrado, a índices en alguna materia, números, estadísticas, que nos puedan ayudar, que nos puedan orientar sobre cuál sería una decisión que pueda favorecer a las partes, que a lo mejor para implementarlo esto ya en un proceso de mediación podría ser con ayuda de un profesional, de un técnico, en alguna materia. Pero creo que son puntos muy sencillos que podemos empezar a utilizar ya para nuestras decisiones como abogados y también para vigilar estos principios en la mediación, si es que somos personas mediadoras. Y bueno, para terminar, les pongo aquí una lámina con un pequeño resumen de todo lo que vimos en esta sesión. Sobre todo me gustaría que se llevaran el que la mediación y la negociación son una muestra de la evolución que ha tenido el proceso hacia una práctica mucho más colaborativa y no adversarial. Estamos tratando de darle el protagonismo de nuevo a las partes para que puedan solucionar sus conflictos, lo cual les empodera. Creo que le hace mucho bien a la sociedad y contribuye a la construcción de la cultura de paz. Eh, por cuanto sea a lo que yo he podido ver aquí, que en México y en España han desarrollado marcos normativos distintos, pero tienen el mismo espíritu de ampliar el acceso a la justicia mediante vías de diálogo que sean eficientes. Lo que vimos al principio, que la diferencia entre negociar y mediar no radica solo en los resultados, sino en la estructura del proceso y el valor que tiene el tercero neutral, el tercero social. Que la prevención de los conflictos comienza desde el diseño de los instrumentos jurídicos, de las relaciones jurídicas, y por eso es tan importante tener contratos bien estructurados, cláusulas escalonadas, siempre una cultura de diálogo, de apertura, y finalmente que pues la calidad de nuestros acuerdos depende en gran medida de un lenguaje claro, criterios jurídicos sólidos y pues compromisos realistas y verificables. Por eso es tan importante el agente de la realidad, las preguntas, citar muchas circunstancias de modo, tiempo y lugar en nuestros acuerdos. Y eso es lo que yo les puedo compartir. Espero que se les haya hecho interesante, que se les pueda ser de beneficio y cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias por el espacio. Perfecto, pues muchísimas gracias, Estefanía. Muy interesante todo esto que compartes. Me llamó la atención varias cosas que refieres. Veo que
Cada vez que te estaba yo escuchando veo que hay varias similitudes en el fondo y sobre todo ahorita que estaba cerrando el tema concerniente al marco normativo, que si bien a lo mejor tienen diferentes nombres, pues van bajo la misma guía, que primero pues se busca obviamente pues buscar la solución del conflicto, buscan este tema relacionado pues a buscar los acuerdos, la cultura de la negociación, la mediación, pero veo que también hay diferencias puntuales, sobre todo en cuestión de la forma en cómo llegamos o se llega a operar aquí los mecanismos en México. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, esto que refieres del tema del seguro para los facilitadores privados, esta parte relacionada muy interesante, lo que mencionas respecto de este impulso hacia a esta cierta obligatoriedad. ¿No? Hasta estos modelos que buscan que primero se intente una vía adecuada antes de ir directo al litigio. Eso, la verdad es que en términos de política pública, cultura jurídica, pues marca una diferencia enorme, como lo que ocurrió, por ejemplo, aquí en la reforma laboral, ¿no? Igual va como ese impulso hacia la obligatoriedad, sin perder el principio de la voluntad, ¿no? Sin perder ese, esa autonomía de la voluntad de las partes de poder decidir si deciden hacer acuerdo o no, ¿no? Pero va ahí encaminado sobre eso. Otro igual que me llamó mucho la atención el tema respecto de lo de la confidencialidad. Igual ahí ese tema, respecto de renunciar a la misma, está interesante ahí. El otro igual para los mediados, respecto, creo que mencionabas para mediación privada, si quieren que se eleve, tienen que acudir ante el notario para que se haga ahí, mediante escritura pública y se haga ahí. Eso igual está bastante interesante. El tema de lo del nombre, ¿no? Que esa ley que mencionas del año pasado, del 25, ahí hicieron ya ese cambio de quitarle lo alternativo y ponerle la palabra adecuado. Bueno, ahí van haciendo esos cambios, vamos teniendo nosotros esas diferencias. Pues muy interesante, Estefanía. Muchísimas gracias. La verdad es que nos dejas ahí pues con todas estas reflexiones y con esos puntos claves bastante interesantes. Y bueno, lo importante de todo y lo que llevas, y me gustó mucho el cierre que hiciste al final, pues que van siempre bajo ese camino, ¿no? De buscar obviamente el hecho de gestionar mejor la manera los conflictos, de evitar el litigio, ir hacia soluciones pues colaborativas y sobre todo pues el impulso de los mecanismos adecuados allá, alternativos aquí, ¿no? Pues muchísimas gracias, gracias Estefanía. Eh, a todas las personas que si tienen algunas preguntas, a las personas que se conectaron, les pediría de favor que las puedan poner ustedes ahí en el chat para que en su momento pueda la maestra Estefanía poderles darles respuesta a estas inquietudes que hayan salido en la plática del día de hoy, que nos deja pues con muchísimas reflexiones e inquietudes en estos procesos de ejercicio de derecho comparado que hicimos el día de hoy. Muchísimas gracias, Estefanía, nuevamente. No, muchísimas gracias a ustedes, fue un gusto. Siempre es un placer compartir sobre estos temas y estamos aprendiendo juntos todos en este camino. Pues muchísimo éxito, Estefanía, por allá, que termines tu máster, que después nos podamos nuevamente conectar y ver todas nuevamente estas pláticas que podamos a lo mejor hacer, pues otro ejercicio similar, ¿no? Nuevamente, pues Estefanía, muchísimas gracias. Y gracias también a todas las personas que se conectaron hoy por su tiempo de estar aquí. Les mandamos un saludo y estén pendientes para las próximas pláticas que tendremos. Les deseo que tengan una excelente noche a todas y todos y muchísimas gracias. Bueno, pues terminamos. Muchas gracias, Estefanía. Nos Hasta vemos. luego. Hasta pronto. Saludos desde España. Saludos.